Amados hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga en donde quiera que se encuentren en esta hermosa tarde, ¿verdad? Espero que estén excelente en compañía de sus seres queridos, camino al trabajo, donde quieran, pero sobre todo en la presencia de Dios. Que Dios esté con ustedes, es el anhelo de mi corazón. Hermanos, en esta ocasión, en esta hermosa tarde, vamos a dar paso a la lectura de la palabra, al estudio de la Biblia, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere hablar hoy, ¿verdad?, a nuestra vida. Como varones es importante, es parte de nuestra responsabilidad el acudir a los pies de Dios, el buscar su sabiduría como punto primordial para edificar nuestra casa. Así que hermanos, bienvenidos seas, espero estés excelente y prestemos atención a la palabra de Dios, recordando, verdad, que su palabra dice que Jehová se le agrada mucho más el poner atención y el obedecer que holocaustos y ofrendas. Así que pongamos atención, hermanos, para llevar a cabo esta palabra y recibirla, verdad. Para esto me gustaría que me acompañases a orar en este momento, para que sea el Espíritu Santo guiándonos, tanto a un servidor que pueda transmitirte correctamente la palabra de Dios, y también ustedes como receptores, ¿verdad?, de esta bendición, que puedan absorber la información correcta y llevarla por obra, porque ese es uno de los objetivos primordiales, recibir la palabra, que se haga un rema en nuestra vida y ponerla por obra. Así que hermanos, sin más, vamos a orar en esta tarde. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nuevamente, Padre, nos ponemos en tus manos en esta tarde. Agradezco, Señor, esta oportunidad tan hermosa que me das de predicar tu palabra, de estar en esta tu casa de oración, Señor, porque como diría el salmista, mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Padre, ciertamente sé que estoy cubriendo una responsabilidad tremenda, Padre, al compartir tu palabra, por lo cual te suplico, Señor, que me hagas a un lado. Yo me hago a un lado, Señor, para que sea tu Espíritu Santo utilizando este vaso de barro, este instrumento, este utensilio que pongo a tu servicio, Señor, para servir, Padre amado, a mis hermanos, a todos aquellos hermanos que estén recibiendo esta palabra. Por favor, Señor, ayuda, Padre, a que mi mente sea una mente como la de Cristo y solamente pueda enfocarse en palabras de sabiduría de tu palabra, en la voluntad, Señor, que hay en tu palabra, y transmitir bendición mediante tu palabra. Señor, por favor, quita todo distractor, Señor, en este lugar y en donde se encuentren mis hermanos, Padre bendito, para poder prestar atención, Señor, a lo que tú tienes. Desde ya, Señor, te suplico, Padre amado, bendigas a todos aquellos varones que se están acercando, que están teniendo la iniciativa, Señor, de venir a tus pies, Padre, postrarse y adquirir conocimiento tuyo para esta gran encomienda que tenemos de ser cabezas de familia. Te ruego, Padre, quites todo espíritu distractor en el nombre del Señor Jesucristo y nos des, Padre amado, paz en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, para poder, Señor, así escudriñar juntamente, aunque a distancia, ¿verdad?, tu palabra hermosa. Reprendemos todo espíritu de oposición en el nombre de Cristo Jesús y damos paso a tu Espíritu Santo, Señor. Anhelamos tu presencia. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el título del tema, ¿verdad?, de esta tarde que Dios me daba es: huye del hombre y refúgiate en Dios. Para esto vamos a estar estudiando unos cuantos versículos, 7 para ser exactos, en Proverbios capítulo 18, versículo del 4 al 10. Dentro de estos versículos, ahorita le vamos a dar lectura, vamos a encontrar unas características, una definición de ciertos tipos de hombre que existen en el mundo y que lamentablemente, por falta de lectura de la palabra, por falta de intimidad, por falta de fidelidad a Dios, podemos caer dentro de esas características. Bueno, quisiera recordarte solamente brevemente que el libro de Proverbios está hecho, fue inspirado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, mediante su siervo Salomón, para darnos sabiduría en muchas facetas de nuestra vida matrimonial, en nuestra juventud, en tantas facetas que necesitamos. Pero quisiera que me acompañases en un principio a leer el título que hay en el capítulo 16 de Proverbios, que dice así:
Proverbios sobre la vida y la conducta. Solamente hasta ahí, hermanos. Proverbios sobre la vida y la conducta. Eso quiere decir que estos capítulos del 16 al 24, del 16 al 24 nos van a estar hablando de proverbios acerca de la vida y la conducta. Es decir, que Dios sabe que nos tenemos que dirigir con sabiduría, en la vida cotidiana, pero también nuestra conducta tiene que ser dirigida con sabiduría. Solamente para sentar bases, ¿verdad?, acerca de lo que Dios quiere hablar a nosotros. Ahora sí, hermanos, quisiera que me acompañasen a Proverbios 18, capítulo 4, Proverbios 18, versículo 4. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca a los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Amén, hermanos. Durante estos 7 versículos vamos a irlos desarrollando poco a poco, y nos vamos a ir dando cuenta que existe dentro de estos versículos un hombre que tiene diferentes características negativas, pero que nos ayudan a poder escudriñarnos a nosotros mismos y ponernos delante de un espejo y visualizarnos y decir: vaya, creo que tengo esta característica negativa. Pero no solamente esto, sino prevenirnos de todas las consecuencias fatales que acarrean. Para esto, hermano amado, quisiera comenzar estudiando el versículo 5. Y vamos a Proverbios 18:5. Dice la palabra de Dios: tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Quisiera, hermano amado, en su pantalla, me parece, está apareciendo ahí un titulito que se llama El hombre impío. Esa es la primera característica del hombre que encontramos aquí: el hombre impío. Tenemos que tener conciencia, ¿verdad? Asentando un poco de bases, que la impiedad es hacer lo malo. La impiedad es hacer lo malo. Y esta palabra, este versículo, hay 2 palabras que a mí me resaltan. La número 1 es tener respeto a la persona del impío, y la segunda es para pervertir el derecho del justo. Esta palabra, en un principio, ¿verdad?, respeto, viene del hebreo nasá, y según el diccionario Strong Concordance, tiene 77 distintas aplicaciones, y algunas de las cuales me resaltan a mí es favorecer, apoyar, aceptar, admitir y tolerar. Con estas definiciones, amado hermano, quisiera invitarte, ¿verdad?, a que formes parte del escudriñar la palabra y vayas a estos diccionarios, hermano, para que podamos tener conciencia y ver que no te estoy diciendo mentiras, sino que es la verdad. Y bueno, esta palabra respeto, que se relaciona con favorecer, apoyar, aceptar, admitir y tolerar, me impactan. ¿Por qué? Porque en el proverbio que acabamos de leer dice el tener respeto a la persona del impío. Relacionado con los significados que se pueden aplicar, puede decir favorecer al impío, apoyar al impío, aceptar al impío o tolerar al impío. Eso nos convierte en hombres impíos. Más adelante lo vamos a ver. La segunda palabra que te quería comentar es la palabra pervertir. Y la palabra pervertir es del hebreo natá. Y según el diccionario, su raíz primaria quiere decir esparcir o estirar. Esta palabra tiene 31 aplicaciones, ¿verdad? De donde yo quiero resaltar estas siguientes: apartar, desviar y torcer. Bueno, estas son un poco de bases. ¿Para qué? Para explicar este versículo que tiene tanta sabiduría. Con estas ambas bases de decir
que el respeto significa favorecer, apoyar o tolerar, y la perversión es desviar o torcer, quisiera explicarme al decir que el proverbio que acabamos de leer significaría es el estar de acuerdo con las injusticias que se hacen en la iglesia, o el mal, o incluso con el estar conforme de tolerarlas. Eso nos hace hombres impíos, el que toleremos las injusticias que vemos o que escuchamos o que nos hacen escuchar, de las cuales somos conscientes. El favorecer, el tolerar, el hacer caso omiso y decir a mí no me afecta, eso forma parte del ser impío. ¿Cómo es esto? Bueno, un ejemplo de esto, lo voy a tomar de esa forma, es el no orar por el prójimo. Vamos para esto a Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra de Dios: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos amados, Cristo nos ha dado una ley, el que nos amemos los unos a los otros. ¿Y qué conlleva eso? Soportar las cargas los unos de nosotros. En otras versiones habla acerca de apoyarnos en las situaciones difíciles. Muchas veces como varones vemos al hermano que está pasando por aflicción y lo único que hacemos es pensar en mi casa, en mi alacena y decir yo lo necesito más que tú, y es por eso que me evito el poder dar. Ahora ya no vayamos a un ámbito material, vayamos a un ámbito espiritual. Hay hermanos, hay familias enteras, hay hermanas, hay jóvenes que necesitan de un apoyo espiritual. Eso lo podemos hacer mediante la intercesión. La palabra de Dios en Gálatas nos dice que si sobrellevamos las cargas los unos de los otros, cumplimos la ley de Cristo. Y cumplir la ley conforme a Cristo es bueno. Eso nos hace hacer obras buenas, ¿verdad? Que le agradan a Dios. Pero nuestra humanidad puede haber un cierto tipo de tropiezo, un cierto tipo de bloqueo en el que nos hace ver primero a nosotros mismos de una manera individualista, si lo queremos ver así, de una manera ególatra, para poder después dar. No, hermano. Quisiera que conforme el título de este tema, huye del hombre y refúgiate en Dios, huyamos de ese hombre impío. Que huyamos de ser impíos, hermanos, y no nos dejemos cegar por nuestras necesidades, sino que apoyar. ¿En qué? Hay muchos momentos de oración. La palabra de Dios nos insta, ¿verdad?, a orar en todo tiempo, con toda súplica y ruego en el Espíritu. Hermano, tú tienes 24 horas que bien puedes aprovechar 5 o 10 minutos para interceder por la iglesia. Ese es un ejemplo de cómo podemos llegar a ser impíos sin siquiera saberlo o sin siquiera darnos cuenta. Otro ejemplo que podemos dar para que podemos llegar a ser impíos es el ser hipócrita. Para esto vamos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 25. En este versículo el Señor Jesucristo está hablando acerca les está hablando de una manera muy dura a los fariseos y a los escribas, diciéndoles hipócritas. Pero vamos a darle lectura. Mateo capítulo 23, versículo 25. Dice la palabra de Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Amén, hermano. Impío también tiene que ver con el ser injusto, con el no hacer lo bueno delante de Dios, el hacer lo malo, la maldad, la iniquidad, ¿verdad?, como se conoce. Este versículo es explícito al decirle hipócritas. La palabra hipócrita tiene que ver con el ser doble cara, el aparentar algo que no somos, el no querer cambiar. Y eso, hermano, aterrizándolo en nuestra vida, a nuestra conducta en esta vida, puede que para no vernos forzados al dar explicaciones y andar explicando nuestra situación familiar, evadamos esa responsabilidad que es el compartir, el decir ayúdame, estoy pasando por esta situación económica, de pecado, etcétera, etcétera. Y eso, amado hermano, nos hace ser, dice aquí 25, nos hace entrar
en injusticia como los fariseos. Y ser injusto hablamos que es ser un impío. También, hermano, el aparentar que nuestra familia está bien, que no hay problema alguno, el ocultar el pecado tal vez por vergüenza o bien tolerarlo o encubrir el pecado de nuestra familia o el propio, nos hace ser injustos, nos hace ser impíos. ¿Por qué, hermano? Muchas veces el amor nos ciega, y digo amor entre comillas, porque el amor por los hijos nos hace encubrirles el pecado, el aparentar querer estar bien delante del pastor. Muchas veces, y ahora entiendo, ¿verdad? Cuando el pastor dice, no siempre tienes que responder bien, tienes que responder la verdad, ¿cómo estás? Cuando se acercan nuestros pastores y nos preguntan, hola hermano, ¿cómo estás? Como naturalmente respondemos bien, ¿y usted? Bueno, algunos ni les responden, ¿va? ¿Y usted? Algunos nada más dicen, bien pastor, gracias a Dios. Pero ¿realmente estamos bien, hermanos? ¿Realmente esa respuesta es correcta? Porque de lo contrario estaríamos mintiendo o ocultando información. Muchas veces por vergüenza, entiendo, hermano. Muchas veces por vergüenza, muchas veces por pena para los que estamos sirviendo, muchas veces por el que no nos quiten de ese cargo, esa responsabilidad. Pero, hermano, escudriñémonos a nosotros mismos, que el Espíritu Santo nos ayude a escudriñarnos a nosotros mismos y sea Él quien nos lleve, ¿verdad?, a compartir la verdad de nuestra situación. No es lícito el cubrir, el aparentar, el querer tener una fachada hermosa delante de la congregación, cuando realmente al interior del hogar o en nuestra persona nos estamos, perdón por la expresión, pudriendo en pecado, pudriendo en rebeldía, pudriendo en muchas cosas, hermanos. Otro ejemplo que me llena mucho, o me llega mucho, mejor dicho, es buscar nuestra propia gloria. El buscar nuestra propia gloria lo vamos a buscar en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 15 al 18. Juan capítulo 7, versículos del 15 al 18, y dice la palabra de Dios: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Pausa aquí estaban hablando de Jesucristo, porque había ido a enseñar, ¿verdad?, al templo. Retomando la palabra de Dios, dice Jesús en el 16, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén, hermanos. En esta porción de la palabra, Cristo nos muestra el cómo poder glorificar el nombre de Dios, el cómo poder evadir, el no ser, ¿verdad?, impíos, negligentes, buscando la gloria de Dios. Eso me llama a mí la atención en el sentido de poder, perdón, hermanos, de poder, ¿cómo explicarlo?, de poder reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Y eso es un fundamento de la humildad, el entender que de Dios es todo y que Dios hizo todo para Él y por Él. Aún al impío, dice en Proverbios, ¿verdad?, en 16, que aún el impío lo hizo para el día malo. No querramos ser impíos, porque entonces el día malo vendrá. Aquí la palabra de Dios, Cristo nos dice que el que quiere, en el 17, que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina de Dios si es la doctrina de Dios o si yo hablo por mi propia carne. Hacer la voluntad de Dios, hermano, yo te pregunto, ¿es bueno o es malo? Es bueno, hermano. Hacer la voluntad es bueno, nos aleja de la impiedad. Y reconocerlo, reconocer que Dios es alguien que puede manifestarse en tu vida, en tu familia, que por Él comes, que por Él te sustentas, que Él es tu proveedor. Eso es hacerse a un lado de la impiedad, algo que en este caso los fariseos no habían entendido. Con ese ejemplo quisiera terminar el primer subtema del hombre impío,
para que podamos pasar al siguiente, que es el hombre necio y negligente. El hombre necio y negligente lo podemos visualizar en los proverbios que estamos, ¿verdad? En esta hermosa tarde estudiando, en Proverbios 18, capítulo 18, versículo 6, 7 y 9. Amén, hermanos. Vamos a leer primero el 6 y el 7. Dice la palabra de Dios: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Versículo 9. También el que es negligente en su trabajo, este es hermano del hombre disipador. Amén, hermano. Aquí encuentro una similitud en estos 3 versículos, gracias a Dios, de que habla acerca de un hombre necio. ¿Por qué un hombre? Bueno, habla acerca de los labios y la boca, pero ¿quién tiene boca y labios? El hombre, ¿verdad? Entonces habla acerca de las palabras que emite un hombre necio. Y la palabra necio, les va a aparecer la definición ahí en pantalla, viene del hebreo kisil y se define como una persona fatua, boba, tonta, torpe, insensato, es decir, falto de entendimiento. Amén, hermanos, está un poco dura la definición, pero eso es lo que define la palabra necio según el diccionario Strong Concordance. Para poder complementar este conocimiento, quisiera que me acompañasen a Salmos 92, capítulo 6, y dice la palabra de Dios: el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Qué quiero decir, hermanos? Con este par de definiciones y estos versículos que acabamos de leer, nos da a entender que un hombre necio no tiene sabiduría, o bien desprecia la sabiduría. Ahora bien, teniendo estas bases, podremos resumir que estos versículos de Proverbios hablan acerca de aquellos hombres que hablan sin sabiduría, y que estos hombres que hablan sin sabiduría obtienen castigo y sufrimiento. Vamos a volver a leer el versículo 6. Dice la palabra de Dios que los labios del necio traen contienda y su boca a los azotes llama. Los azotes llama. Los azotes es figura de sufrimiento, hermano. No sé si a algunos de ustedes les pasó, pero bueno, al menos en mi juventud, que fue a los 15 años, cometí ahí un acto, pues, que a los ojos de mi padre no estuvo correcto. Solamente un paréntesis, ¿verdad? Este testimonio. Y me recuerdo que me quitó la camisa, me puso prácticamente así, de esta forma, inclinado hacia él, y cortó una vara de un ciruelo que teníamos en la casa, bueno, que tienen en la casa de mis papás, y me dio 3, hermano, en la espalda. Buenos, díganme si no es sufrimiento. Sí es sufrimiento. El azote duele. El azote duele, pero aquí nos está hablando de un azote espiritual, de un azote que no ciertamente puede ser físico, dejando moretones o una marca, sino un sufrimiento interno en la familia. ¿Cómo podemos definir este sufrimiento, ¿cómo decirlo, verdad? Este castigo que se obtiene por hablar sin sabiduría, por hablar neciamente? Bueno, quisiera que me acompañases a Proverbios 7:22. Proverbios 7:22. Dice la palabra de Dios: al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Ahí encontramos, ¿verdad?, el fundamento de lo que les estoy diciendo. La necedad obtiene castigo, corrección. ¿Por qué? Porque es hablar con falta de sabiduría. Dice las definiciones, ¿verdad?, como un bobo, como un torpe. Y eso trae consecuencias. Pero bueno, para esto muchos podríamos decir: bueno, pero yo ¿en qué he sido necio? He ido al culto, estoy viendo esta transmisión, leo la palabra de Dios. Sí, hermanos, son cosas que edifican, que nos nutren. Pero quisiera que nos hiciéramos una pregunta como cabezas de familia: ¿soy necio? ¿O cómo puedo llegar a saber si soy necio? Bueno, la necedad de un hombre se manifiesta de muchas formas, porque nos puede mantener atados, aislados, prisioneros de algún pecado, y por ende traer destrucción al hogar
y en donde quiera que estemos, porque no solamente es al hogar. Un necio no solamente es de la casa, de la puerta de la casa para adentro. Un necio habla en la casa, en la congregación, habla en el trabajo, habla en la vía pública, y en todos ellos puede acarrear estos azotes, este sufrimiento que nos dice la palabra de Dios. Pero bueno, ahora sí vamos a esto. Usted y yo, perdón hermanos, usted y yo, ¿cómo nos podemos dar cuenta si somos unos hombres necios? Bueno, Dios me revelaba: voltea a ver a tu familia, voltea a ver a tu esposa, voltea a ver a tus hijos y ve si sufren. ¿Por qué? Porque nosotros somos cabezas de familia, y muchas veces, hablando entre varones, nosotros somos necios. Decimos hacer algo y nos aferramos a eso a pesar de que traiga malas consecuencias, como en un negocio, como en una inversión, como en el comprar algo o en no comprar algo, y trae consecuencias a nuestra vida. Pero somos necios, a pesar de que nuestra esposa nos pueda aconsejar: amor, no compremos eso, no tenemos el sustento. Y nosotros: sí, Dios proveerá en el nombre del Señor. Y ahí sí mostramos una fe tremenda, ¿no? Lo cual, eso es una fe incorrecta. Esa es una fe incorrecta. El querer comprometernos con una deuda y decir que Dios proveerá, eso es una fe incorrecta. Pero bueno, si nuestra familia está sufriendo, hay varias facetas en las que podemos, como varones, ver si está sufriendo nuestra familia. El número uno, y es el que es más usual, el más conocido entre nosotros, es económicamente. Si nuestra familia está sufriendo económicamente, es porque tenemos deudas, porque prestamos a cada rato, porque empeñamos nuestras cosas para poder obtener dinero, porque disponemos de los diezmos o de las ofrendas. Disponer de los diezmos y las ofrendas es una falta de respeto a Dios, y eso acarrea destrucción, porque es una puerta. El tener una deuda aún con Dios es una puerta al enemigo, al devorador de la bendición de Dios. Dios me ha hablado mucho en este aspecto, y es como te lo puedo ejemplificar. Muchas veces en un negocio pueden presentarse, y se presentan, ¿verdad? Individuos que te ofrecen un préstamo. Oye, te presto 1,000 pesos, y por cada 1,000 pesos tú me vas a pagar 200, y son 30 pesos diarios por 15 días, y te envuelven, ¿no? Te empiezan a tratar de envolver. Y conozco a muchos comerciantes que caen y que dicen: está bien, 1,000 pesos, 200, los voy a terminar pagando, pago más en Electra, en Coppel, pues está bien, y es el dinero al chas chas. Es fácil ser envueltos, y más cuando no hay ventas, o más cuando hay una necesidad en la casa. Pero déjame te digo algo, hermano: el acudir a eso es falta de confianza en Dios, es falta de fe. ¿Por qué, hermanos? Te comentaba, ¿verdad?, al principio, que es una puerta abierta al enemigo, al devorador de las bendiciones de Dios. Porque entonces, como comerciantes, tomando este ejemplo del crédito, ya no trabajamos para la provisión de la casa ni del negocio, sino trabajamos para pagar algo que tal vez se nos fue instantáneamente, que tal vez ese mismo día se nos fue así de volada. Y entonces viene la caja y decir: Señor, la venta estuvo bien baja, no saqué ni lo de la colegiatura de mis hijos, ¿qué voy a hacer? No, Señor, ¿por qué a mí? Cuando no nos damos cuenta que el hecho de ir y pedir prestado, y que tal vez pudiste haber ahorrado para la colegiatura de los hijos, para comprar zapatos, qué sé yo, hermano, para varias cosas que hacen falta en la casa, no, ese dinero, en lugar de ahorrarlo, ahora lo estás debiendo, ahora lo estás pagando. Y entonces ahí es donde se produce una queja, se produce una angustia, se producen enfermedades, se producen pleitos, se producen contiendas en la familia, y es un círculo vicioso que reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. No hay cabida para deudas en nuestras familias, y si estamos endeudados, hermanos, seamos los más prudentes en ir diligentemente a pagarlas, porque entonces las deudas van a quitarnos la bendición, nos van a cegar, y vamos a ver que no vamos a poder ver cómo Dios nos está bendiciendo. ¿Por qué? Porque las bendiciones que Dios está trayendo a nosotros las estamos invirtiendo en otros hombres, en cosas que no valen la pena. Económicamente podemos estar sufriendo de esa forma, pero también en cuestión de salud, hermano, a mí me resaltaba mucho esto, y Dios me hablaba muy directamente: ¿cómo estás en cuestión salud? En cuestión salud también se enferma, y muchas veces por negligencia, y la negligencia es prima hermana de la necedad, porque la negligencia es actuar
sabiendo, teniendo la información, pero ignorándola. La negligencia, amado hermano, tiene que ver con el no hacer caso de la información que se nos da. Y en cuestión salud, tiene que ver con la necedad, con el desaprovechamiento, ¿verdad?, de la sabiduría, de la instrucción, del conocimiento que se nos da, y lo cual acarrea consecuencias malas. ¿Cómo es esto, hermano Edgardo? Bueno, a lo largo de nuestra vida hemos sido bombardeados de información de una forma buena, con el cuida tu alimentación, con el plato del bien comer, con la pirámide alimenticia, desde información del gubernamental, el DIF, la misma escuela. Todos hemos tenido un conocido, o nosotros hemos sabido cómo alimentarnos correctamente, cómo tener un orden alimenticio correctamente. Bueno, ahora yo les pregunto, o preguntémonos, si tenemos esta información desde hace años, ¿cómo están nuestros triglicéridos? ¿Cómo está nuestro azúcar? ¿Cómo están nuestros niveles de presión? ¿Tenemos gastritis? Porque, hermano, esas enfermedades no son de parte de Dios. Nadie nace teniendo esas enfermedades. No conozco, bueno, hoy en día le quieren poner nombre a todo, que niños de papel y niños de cristal y niños no sé qué. Pero Dios es correcto y es perfecto, y cuando Él nos crea y salimos a luz, cuando nacemos, no tenemos ningún tipo de enfermedades, al menos que sean hereditarias, claro está, que también ahí cabe la negligencia. Pero, hermano, la gastritis es un desorden alimenticio. Es negligencia al no comer correctamente ni a las horas. Y ser negligente es ser necio. Se nos ha instruido, aún en la familia, tienes que comer 3 veces al día, no te vayas sin desayunar, el desayuno que sea nutritivo, el desayuno es la base de toda la energía del día, no cenes tanta grasa, no tomes coca. Hermano, yo tengo que decirlo, ¿verdad? Yo tengo que mejorar para la gloria de Dios en ese aspecto y no ser un necio. Porque aunque en estas épocas también, como lo vemos, ¿verdad?, con el COVID-19, también vemos negligencia de aquellos que no creen. Y a pesar de toda la información que incluso nuestro pastor nos da, no hacemos caso. Andamos como si nada, incluso dentro del templo, hermano. Andamos como si nada, con cubrebocas, tal vez por costumbre saludamos de mano, pero no somos atentos. Y perdón por lo que voy a decir, no quisiera lastimarlos, pero a veces nos portamos negligentes con la información que se nos da. Y cuando llega la enfermedad, hermano, entonces decimos: Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta prueba tan difícil? Y no nos damos cuenta de la necedad y la negligencia que vino atrás, bueno, que estuvo antes de que viniera la necedad. Hermano, yo quisiera ejemplificarte esto con un simple versículo del por qué es necesario, pues, tenernos sanos, ¿verdad? Porque bíblicamente, cómo sustentar que nosotros, nuestro cuerpo físico, este cuerpo físico que nos da Dios, que finalmente va a ser muerto y va a regresar al polvo, es cierto, pero para el servicio de Dios, el apóstol Pablo en la carta de los Romanos nos enseña algo bien tremendo. Vamos a Romanos 12:1 y dice el encabezado de este versículo: deberes cristianos. Es decir, que es un deber, como usted y como yo somos cristianos, seguimos a Cristo, es algo que debemos hacer. Y dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo: preséntate como un sacrificio vivo. Vamos a hacer memoria, ¿cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento? ¿Qué escogían? Lo mejor, lo más precioso, lo más fornido. Sí, también es cierto, ¿verdad? Alguno puede pensar, sí, pero también escogían de lo más gordo, de lo más grueso, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que, con perdón, ¿verdad?, de este pequeño comentario, no quiere decir que nos presentemos regordetes, porque en ese caso hablaba de que lo que iba a sacrificar tenía abundancia para dar, era de lo mejor que tenían. Nosotros también tenemos que presentarnos delante de Dios a su servicio de una forma sana, de una forma salubre, de una forma correcta, sin negligencia. Dice aquí
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y bueno, ese es un punto muy delicado porque pues todos incurrimos en esa falta de organización alimenticia, pero que Dios nos ayude, hermanos. Yo creo que Dios nos puede ayudar a hacer un cambio completamente hasta nuestros hábitos alimenticios. Quisiera pasar al siguiente hombre que vemos en estos 7 versículos, que es el hombre con palabras de muerte. El hombre con palabras de muerte. Quisiera darle lectura a Proverbios capítulo 18, versículo 4 en la Reina Valera, y posteriormente Proverbios 18, capítulo 8 en la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Va a estar en su pantalla de igual forma. Son los 2 versículos dentro de los que estamos estudiando. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18, versículo 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Proverbios 18 en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: los chismes son bocados exquisitos, llegan hasta lo más hondo. Amén, hermanos. En estos 2 versículos a mí me resalta una similitud, no sé si estemos de acuerdo, una similitud que destaca hasta dónde puede llegar nuestras palabras. Uno dice, llegan hasta lo más hondo, y otro dice que son aguas profundas, las palabras del hombre. Bueno, entre estos 2 versículos se habla acerca de hasta dónde pueden llegar las palabras de un hombre. Y dice que pueden llegar hasta lo más profundo, pero no de cualquier hombre. Esta palabra hombre me parece que no está en la pantalla, pero tiene que ver con la palabra ish, del hebreo ish, y tiene que ver con un hombre que no tiene el entendimiento de Dios, que no es un hombre natural, así lo describe, como un hombre natural. Bueno, en estos versículos, mejor dicho, en el versículo número 4, 18:4, Proverbios 18:4, el proverbista hace una comparación entre aguas profundas y entre un arroyo. Y ambas cosas conllevan información. Las palabras de un hombre, dice el proverbio, son aguas profundas, y arroyo que rebosa la sabiduría. Bueno, quisiera abarcar un poco de tiempo en esta comparación y decirles que las aguas profundas viene del hebreo tehom, va a aparecer en su pantalla, y significa océano, abismos, agua subterránea, aguas, diluvios y torrentes. El término dicho representa a cuyas superficies se congelan por el frío, es decir, que está oscuro, hermano. Para esta definición, ¿verdad?, quería ponerles una imagen de aguas profundas, pero son negras, son oscuras, no hay luz, no hay vida, y hay muy poca vida, de hecho, en las aguas profundas. Teniendo esta explicación de las aguas profundas, la relación con las palabras de un hombre natural, ejemplifican esta palabra de aguas profundas con un abismo frío, congelado, sin vida, con poco movimiento, estancado. Y podemos asimilar entonces que las palabras profundas, que las palabras de un hombre son palabras de muerte. Sí, hermano, las palabras de un hombre son palabras de muerte. ¿Por qué? Porque no vienen de la sabiduría que está en la palabra de Dios. Si hablamos, si aconsejamos, si decimos, si incluso predicamos y no va intrínseca a la palabra de Dios, entonces tenemos que tener cuidado, porque esas palabras pueden llegar a la muerte. ¿Por qué digo esto? Vamos a Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14, versículo 12. Dice la palabra de Dios: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando aquí la palabra de Dios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, la palabra camino tiene que ver con los pensamientos, con los ideales, con aquello que está certeramente convencido que es la verdad. Y dice que su fin es de muerte. Vamos a Santiago capítulo 3, versículos 7 y 8, en donde nos vamos a dar un poquito más de bases para saber que las palabras de un ser humano pueden ser
de muerte. Dice la palabra de Dios en Santiago 3:7: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Amén, hermanos. Ahí está en Santiago, es más explícito. Todos los animales han sido domados. El único miembro que no ha sido domado del hombre es la lengua, y dice que está llena de veneno mortal. Nuestras palabras pueden llegar a ser transmitidas de tal forma que aquel que las reciba pueda morirse, y tal vez no de una forma física, pero sí espiritual, con desánimo, con maldición, con malas palabras, con qué sé yo, todas aquellas impiedades que emanen de nuestra boca de una forma natural, de un hombre natural, llevan muerte, hermano. Pero no nos quedemos ahí, sino que en el versículo 4 hace una comparación entre las aguas profundas y el arroyo que fluye. Y tenemos que explicarlo haciendo esta comparación con las características que, bueno, ya se dieron de las aguas profundas, ¿verdad? Pero en este caso les van a mostrar una imagen, ¿verdad?, de un arroyo. Recordemos en lo que acabamos de decir, que las aguas profundas pues se congelan, no hay luz, son quietas, están estancadas, no hay vida, y eso asemeja que las palabras del hombre pues llevan a muerte. Pero ¿qué con el arroyo? Dice que, por el contrario, un arroyo que fluye a primera instancia está fuera, está sobre la tierra, está reflejando a la luz del día y es de poca profundidad. En este arroyo puede incluso existir vida o ecosistema, un ecosistema como le llaman, ¿verdad?, científicamente. En la imagen que están viendo en su pantalla, hermanos, podemos ver cómo el arroyo está rodeado. Primero que nada es reluciente, es un dibujo, ¿verdad?, pero es reluciente, refleja la luz del día. Punto número 2, hay vida, hay vegetación, hay árboles, hay musgo, hay flores, hay fauna. Incluso se utilizaría para que cierta fauna fuera y se apacentase, ¿verdad? ¿Eso a qué nos suena? A que seremos sembrados junto a corrientes de agua viva, que seremos sembrados junto a corrientes de agua viva. A eso se refiere el arroyo, a que el agua que fluye en el arroyo es la sabiduría de Dios. Entonces, conforme a la segunda parte del versículo 4, que nos da a entender que la sabiduría viene de parte de Dios, esta misma sabiduría nos da vida y salvación. ¿Cómo es esto? Sí, en los Salmos, esta cita no está en la diapositiva, pero dice: lumbrera a mis pies, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. Quiere decir que la palabra de Dios es una luz con la cual podemos ir caminando correctamente, ir reflejando esa luz. ¿De qué forma? Con nuestros hechos. ¿De qué forma? Predicándola y haciéndola. La palabra de luz, la palabra de Dios lleva intrínseca esa luz y también lleva intrínseca esa vida. Amén, hermanos. Bueno, para ir concluyendo, ¿verdad? Durante estos versículos nos damos cuenta de la condenación, de la destrucción, del castigo que acarrea la impiedad, la negligencia, la necedad, la nula sabiduría, la confianza en el ser humano. Ya nos ejemplificó la palabra de Dios cómo puede acarrear consecuencias malísimas, ¿verdad? Castigo, sufrimiento. Pero ¿qué con esto? Sí, ya sabemos qué es lo que acarrea, pero ¿existe algo como remediarlo? Sí, la palabra de Dios siempre nos va a dar esa ventana, esa salida, ese cómo poder reintegrarnos a la correcta conducta, ese cómo renovar nuestras obras para evitar esto. Y el versículo 10 de Proverbios 18 nos da la clave para librarnos de tales males y condenaciones. Quisiera que me acompañen en Proverbios 18, capítulo 10,
en la Biblia, Dios habla hoy, dice: el nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. Amén, hermanos. El nombre del Señor es una torre poderosa. Hermanos, usted y yo no, dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, pero por la gracia y misericordia de Dios que fue derramada mediante su Hijo Jesucristo, hemos sido justificados. Eso nos hace a usted y a mí hombres justos, no por nuestras obras, sino por gracia. Y esa gracia es la que nos permite llegar al Padre confiadamente y recibir esa protección de esa torre fuerte que es Dios. Vamos a ejemplificárselo más. Romanos 3:24, por favor. Romanos 3:24. Dice la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Si usted y yo estamos en Cristo Jesús, hermanos, tenemos esa redención, tenemos esa justificación y tenemos por ende la oportunidad de acercarnos a Dios para que seamos librados de estos hombres que vimos, para que seamos librados de ser hombres impiadosos, para que seamos librados de ser hombres negligentes, para que seamos librados de ser hombres necios, testarudos, o para ser librados de ser hombres que las palabras lleven muerte. Como cabezas de familia, tenemos la responsabilidad de guiar, de enseñar, de instruir, de corregir a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Pero eso no se puede hacer, no puede ser grato a Dios si no lleva intrínseca a su palabra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, no está en la diapositiva, disculpa hermano, pero lo puedes buscar en tu palabra. Y dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El corregir a nuestra familia es una buena obra. El instruir es una buena obra. El querer guiar, el querer proteger, el querer estar unidos en familia es una buena obra que tenemos que hacer como varones. Pero siempre y cuando esté bajo la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a dar esa salvación. Huye de esos hombres, huye de la impiedad, huye de la necedad, huye de la negligencia. Si hemos sido negligentes, imprudentes, si hemos sido necios en nuestra forma de vida diaria, con nuestras esposas, con nuestros hijos, tal vez no tomamos en cuenta, ¿verdad?, sus aflicciones y nos hacemos a un lado y decimos que estamos bien y cuando realmente no estamos bien. Huye de eso, hermano, pero no te apartes, no te aísles, no te hagas a un lado. Huye pero a Dios, huye a su palabra, hermano, porque su palabra te va a fortalecer. Y mejor aún, a la luz de la palabra van a salir todos esos miedos. ¿Y qué crees? La luz es Cristo. Él es la luz del mundo y con su autoridad ya te dio la victoria. Te iba a decir, te puede dar la victoria, pero no, Cristo ya te dio la victoria. Solamente necesitas huir de ese hombre natural y refugiarte en Cristo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en esa torre fuerte. Porque como hombres podemos refugiarnos con otro hombre, ¿verdad? Aquí hay un hermano, ¿verdad?, que Dios lo utilizó para traerme al evangelio, al cual en un principio yo iba y bueno, este varón joven yo me intentaba refugiar en él, en decir, oye, enséñame, oye, esto cómo se hace, oye, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Y era en cierta parte, pues, forma parte de un proceso, ¿verdad?, de integración, de conocimiento. Pero lo correcto, hermano, es correr a Dios, correr a los pies de Dios, arrodillarse donde quiera que estés, no importa, hermano. Incluso si vas en la combi, puedes buscar de Dios ahí, en tu mente, en la intimidad de tu mente. Puedes decirle, Señor, me pasa esto, soy necio, soy testarudo, ayúdame. Por favor, quiero cambiar para poder edificar una familia, para poder presentarte una familia santa, gloriosa,
para que el día de tu venida no pueda entregar buenas cuentas como aquel siervo, ¿verdad? Que recuerdo dice: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese juicio, esa sentencia, yo la anhelo, hermano. Pero para llegar a esa sentencia tiene que existir un cambio. Y un cambio hoy nos habló Dios en nuestra conducta, en nuestra vida diaria, con nuestra familia, con nuestras esposas. Amén, hermanos. Y quisiera terminar con este proverbio, que es Proverbios 16, capítulo 6. Dice la palabra de Dios, esa me parece que sí está en las diapositivas. Dice: con misericordia y verdad corrige el pecado, y con el amor de Jehová, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Quisiera recordar también que el principio de la sabiduría, lo dice Proverbios al principio, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si en nuestro corazón podemos incrementar cada vez más el temor a Dios, vamos a comenzar a ser sabios. Vamos a comenzar a santificar nuestras vidas hasta llegar a la perfección de la santidad. Pero teme a Jehová, varón. No temas a las deudas, no temas a las enfermedades, no temas a las aflicciones. Cristo lo dijo: en el mundo tendrás aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cristo lo dijo, Cristo ha vencido al mundo. Y eso es lo que necesita Dios, que seamos lectores apasionados. ¿Para qué? Para que cuando venga enfermedad, para que cuando venga escasez, confiemos plenamente en Él y no en un hombre, porque el confiar en un hombre es maldición. Dice su palabra: maldito aquel hombre que pone su confianza en un hombre. Qué tremendo es esto, maldito aquel. No sé tú, hermano, pero yo no quiero maldición para mi familia. Yo quiero que mi familia crezca en el Señor, y es el anhelo de mi corazón. Y para eso hay que hacer sacrificios. Sí, el salmista David decía, ¿verdad? Y éramos instruidos con esto en la alabanza, en el ministerio de alabanza: no daré a Jehová, lo voy a parafrasear, no daré a Jehová alabanza que no me cueste trabajo. Te va a costar trabajo, hermano. Te va a costar trabajo, hermana, si es que me llega a ver una hermana, varón joven, señorita, hermana, nos va a costar trabajo. Pero ese trabajo Dios lo toma en cuenta, porque es un sacrificio que estamos haciendo para Él. Y concluyo, hermanos, Salmos 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que en príncipes. Confía en Dios, hermano. Él tiene el control de todo. Dice su palabra de Proverbios que aún a los impíos Él los permite para el día malo. No hay nada que se le salga de las manos de Dios. Ni tu familia, ni tu economía, ni tu salud, ni esos problemas que causamos por negligencia, por imprudencia. Créeme que incluso en esos problemas Dios nos enseña a confiar en Él. Si tú te sientes abatido, amado hermano varón, yo también me he sentido abatido. El domingo nos compartía nuestro pastor: yo he llorado. Yo también he llorado, hermano, de impotencia. He llorado por mi negligencia. He llevado a mi familia a deudas. Con vergüenza te lo digo. Pero te digo una cosa: aún en nuestra negligencia, aún en nuestro pecado, Dios tiene misericordia de nosotros. Aún en la enfermedad que nosotros provoquemos, aún en las deudas que nosotros, por no confiar en Él, nos metamos, Dios nunca te va a dejar. ¿Y sabes por qué? Porque lo primero que ve es el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros y por la gracia que Él derramó sobre nosotros. No te aflijas, hermano. No permitas que tu hombría, que tu virilidad, no permitas que tú, como cabeza de familia, como hombre, pasar a ser un hombre impío, porque ese hombre impío será castigado. Y si ya lo somos, hermanos, tenemos entrada gratuitamente para con Dios, para correr con Él, para decirle: Señor, toma esta necedad, toma mis deudas, Señor, toma todo lo malo que tengo, toma toda mi impiedad y destrúyela
Lleva tú mis cargas, Señor. Pero eso no va a poder ser si no hay una disposición. Hermano, yo te invito a que oremos en esta tarde para que la palabra de Dios se selle en nuestros corazones, la podamos compartir con nuestra familia. El Señor me está hablando mucho, te lo comparto por último, ¿verdad?, acerca de la toma de decisiones, la importancia de la toma de decisiones. El hermano Antonio Rodríguez, el hermano Martín, el mismo pastor, el hermano Gustavo, hablaban de la toma de decisiones, el hermano Eric Rodríguez. Entonces yo creo que Dios nos está hablando acerca de, hey, ten cuidado, como cabeza de familia tienes la responsabilidad de tomar decisiones, pero cuida que esas decisiones estén aquí, estén aprobadas aquí, estén supervisadas, que estén bajo la lupa de la palabra de Dios. Si tienes un negocio, si tienes un problema, si tienes un deseo, un anhelo, pónselo al Señor. Él sabrá afirmar tus pensamientos, varón, nuestros pensamientos. No tengas miedo, huye del hombre, pero refúgiate en Dios, hermano. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy como varón, como cabeza de familia, porque me das el privilegio de compartir tu palabra. Ciertamente yo soy indigno, Señor. Ciertamente yo no merezco estar aquí, pero es por tu misericordia que me permites aprender más y más, Señor, de las deficiencias que tengo como hombre, y que me tengo que alejar como es de la impiedad, que me tengo que alejar de la necedad, que me tengo que alejar de la negligencia para dar paso a tu refugio, a esa torre fuerte. Permite, por favor, que esta palabra, Señor, no caiga en tierra vacía, sino que todos mis hermanos y cada uno de ellos podamos, ¿verdad?, ser partícipes, Señor, de la gracia que has derramado mediante tu Hijo, el Señor Jesucristo, y poder así vencer todas esas ataduras, todas esas problemas que negligentemente nos hemos inmiscuido, Señor. Perdónanos, ¿verdad?, también. Perdónanos si hemos sido desobedientes, si hemos sido necios al no querer acudir, al no tomar nota, al no hacer caso de tu palabra, incluso al menospreciar la palabra de un joven que va comenzando. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos despreciado el consejo que pones en nuestra esposa, en nuestros hijos, y que porque confronta nuestra carne, Señor, no hacemos caso de eso. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, por favor, a agradarte. Ayúdanos, por favor, a retomar, Señor, esa vara de la autoridad de nuestra familia, a defenderlos, Señor, a ser cual portero, Señor, a nuestra casa, a ponernos a la brecha por nuestra esposa, por nuestros hijos, Señor, y defender a nuestra familia de una forma espiritual, con las herramientas, con la armadura, con todo el armamento espiritual que tú nos das. Ayúdanos, Señor, restablécenos, por favor, Padre, restaura, Señor, servicios sacerdotales en cada casa, Señor, que nos estén viendo, en cada uno de mis hermanos, Padre. Si ha llegado tal vez la imprudencia, si ha llegado tal vez, Padre, el desánimo, tal vez, Señor, incluso la muerte, Padre, en algún familiar, no permitas que eso sea causa de que podamos apartarnos de ti y caer en la impiedad o caer en la negligencia. Por favor, Señor bendito, te ruego que bendigas a mis hermanos donde quieran que estén. Bendice sus trabajos, sus familias, a sus hijos, Señor. Bendice sus casas, prospera sus casas, Padre, conforme prospera su alma, dice tu palabra. Dales alimento, bendice sus alacenas, bendice su mesa, bendice su entrada y su salida de cada uno de mis hermanos. Y ayúdanos a que tu palabra sea, Señor, siempre guardada en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros hechos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén.